Hola a todos, yo soy el profe Ángel Darío, docente nacional. Bienvenido, bienvenida a la clase de hoy. Hoy traigo el tema igualación de reacciones redox, método ion-electrón en medio ácido. Muy bien, hablemos un poquitito acerca de los blanqueadores de cloro, que en mi casa se utilizan muchísimo para blanquear ropa, blanquear medias, sábanas, remeras blancas, camisas de colegio, un fin de cosas. Se utiliza muchísimo. Mi mamá utilizaba eso muchísimo cuando mis hermanos y yo éramos más pequeñitos. Ahora lo sigo utilizando, pero menos porque ya casi no hay gente que viva en casa aparte de mi mamá y mi hermana. Muy bien, creo que esa fue demasiada información ya. Luego, también nosotros utilizábamos para que tengamos menos contaminación en el agua. Yo me acuerdo que mi mamá tiraba una solución, no sé la concentración, la verdad, ella me imagino que sabrá, de blanqueador de cloro en el pozo para eliminar algunas bacterias, según ella, y algunos organismos, porque nosotros tomábamos agua de pozo. Luego llegó el agua potable y pudimos tomar agua potable, pero hasta que yo tenía más o menos 10 años era agua de pozo solamente. Muy bien, entonces hay varios usos que se le puede dar al blanqueador de cloro. Blanquear la ropa, descontaminar el agua de pozo y volverla un poco más pura, por ejemplo. Muy bien, por eso quiero que vos te preguntes en tu casa, ¿qué uso les dan a las soluciones de blanqueador con cloro? Muy bien, responde a esta pregunta y socializar la respuesta con tus profes o con tus compañeros a través del medio de comunicación que ustedes tengan. Muy bien, esto nos lleva a algo que quiero que hagas. Quiero que escribas en Google la química del blanqueador con cloro. Y quiero que aprendas mucho más acerca de este proceso y de los diferentes usos que se le puede dar al blanqueador con cloro. Muy bien, esto nos lleva a la clase de hoy. Comencemos. Lo primero que vamos a hablar es acerca del número de oxidación. El número de oxidación, o abreviado NOx, de un átomo es el número de la carga que éste puede obtener cuando dona o acepta unos electrones o un electrón. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Si yo les doy esta reacción química del potasio reaccionando con el ácido nítrico para producir nitrato de potasio y el hidrógeno gaseoso, es una reacción de desplazamiento donde se desprende el hidrógeno de un ácido. Muy bien. Y ven los números ahí arriba. 0, positivo 1 encima del hidrógeno, positivo 1 encima del potasio y después otra vez 0 encima del hidrógeno. Estos son los números de oxidación. Pero, ¿cómo asignar el número de oxidación de un átomo? Existen algunas reglas muy importantes y básicas que deben recordar. Es muy fácil recordar esto y les animo a ir pensando un poquitito. El primero es que el número de oxidación de los elementos sin combinar en su estado libre, como se encuentran en el ambiente a temperatura ambiente, siempre es 0. Por ejemplo, el cloro a temperatura ambiente es gaseoso, es diatómico, Cl2, y va a ser 0. El potasio va a ser K, va a ser sólido, y a temperatura ambiente va a tener su número de oxidación igual a 0. Muy bien. El número de oxidación del oxígeno es el segundo elemento más electronegativo, es negativo 2, excepto en los peróxidos, que es negativo 1, y en los superóxidos, que es negativo 1,5. Luego, cuando reacciona con el flúor, puede ser positivo 1 o positivo 2, porque el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces el flúor va a llevarse la carga negativa. La tercera regla es que el número de oxidación del hidrógeno combinado es positivo 1, casi puso positivo 2, positivo 1, excepto en los hidruros metálicos. En los hidruros metálicos, el hidrógeno actúa como un no metal y su número de oxidación es negativo 1. Lo otro es que el número de oxidación del flúor es siempre negativo 1, es el elemento más electronegativo. Y el número de oxidación en los elementos metálicos, cuando están combinados, siempre es positivo
y numéricamente igual a la carga del ion o su valencia. El número de oxidación de los elementos no metálicos, sin embargo, cuando están combinados, es siempre negativo, a excepción que están en presencia del oxígeno o del flúor, y sus números de oxidación serán positivos y numéricamente igual a la carga del ion. Y siempre hablamos del más electronegativo, porque el menos electronegativo va a llevar la carga positiva, incluso si es un no metal. Por ejemplo, en el NO2, el nitrógeno va a ser positivo porque el oxígeno es más electronegativo y el oxígeno va a llevar negativo 2 y el nitrógeno va a llevar el resto, que va a ser una de las reglas también que vamos a tener. El número de oxidación de halógenos en los hidrácidos y sus respectivas sales es negativo 1 y la suma algebraica de los números de oxidación de todos los átomos que forman es siempre igual a 0 y en el ion es la carga del ion. Por ejemplo, si nosotros tenemos el compuesto Al4P2O7,3, tenemos 4 aluminios, 6 fósforos y 21 oxígenos, esto debe ser igual a 0, lo que nos trae a que el aluminio tiene valencia 3, su número de oxidación va a ser 3, el fósforo tiene valencia 5, ¿de dónde sabemos eso? Porque el oxígeno tiene que ser negativo 2, porque no es un peróxido, ni un superóxido, ni hay un oxígeno, ni hay un flúor, ¿no? Entonces, 21 menos 21 por 2 va a ser negativo 42, negativo 42 más 12, que va a ser del aluminio, porque va a ser positivo, nos tiene que dar 30. Entonces, para cancelar todo esto y que sea igual a 0, el fósforo debe tener una carga total igual a 30, por lo que cada uno de los fósforos ahí va a tener un número de oxidación igual a 5, por eso nos dice 6 por 5. Muy bien, en el caso, por ejemplo, del permanganato, este tiene valencia negativo 1 y sabemos que si sumamos la valencia del magnesio más negativo 2, que es la valencia del oxígeno, por 4, porque hay 4 oxígenos, nos tiene que dar la valencia del manganeso, y esto tiene que ser igual a negativo 1, porque la carga del ion es negativo 1. Entonces, manganeso menos 8 debe ser negativo 1, o sea que el manganeso debe ser 7, porque 7 menos 8 es negativo 1. Muy bien. Ahora vamos a las reacciones redox. ¿Qué son las reacciones redox? Las reacciones redox son aquellas en donde un átomo pierde electrones y los dona a otro átomo. Otro átomo acepta electrones, pero son generalmente en compuestos diferentes. A veces hay una forma que se llama autorredox, donde todo pasa en un mismo compuesto, pero siempre uno de los átomos dona y hay otro átomo que recibe, o viceversa, pero los electrones nunca se pierden. El número de electrones en una reacción química siempre se mantiene constante, pero para que haya redox, un átomo debe tener una variación de números de oxidación, no solo transferir, sino una variación de números de oxidación. Muy bien, un vocabulario muy importante que nosotros conozcamos es la de oxidación. Oxidación es perder electrones. Siempre que un átomo pierde electrones, se oxida, mientras que reducción es ganar electrones. Siempre que un átomo gane electrones, se reduce. El agente oxidante significa que está haciendo que otro se oxide, por ende va a captar electrones, o sea que va a ser el que se reduce. El agente reductor está haciendo que otra sustancia, otro átomo se reduzca. Entonces, este está perdiendo electrones para darle al otro, por lo que el agente reductor tiende a perder electrones y va a ser aquel que se oxida. Por ejemplo, si tenemos esta reacción entre el potasio y el ácido nítrico otra vez, vimos que los números de oxidación son 0, positivo 1 y 0. Muy bien. ¿Cómo fue que llegamos a esto? El potasio debió haber perdido electrones porque fue de 0 a positivo 1. Se volvió más positivo, su número de oxidación aumentó.
Es decir, perdió electrones, porque los electrones tienen carga negativa. Entonces, si yo me volví más positivo, significa que perdí electrones, porque los protones no se pueden ganar, ¿no? Si se gana, vamos a fusión, fisión y cosas así. Entonces, no es una reacción nuclear, es una reacción química, entre comillas, normal. Muy bien, el hidrógeno ganó electrones. ¿Por qué? Porque el hidrógeno fue de positivo 1 a 0. Para ir de positivo 1 a 0 hay que sumarle el negativo 1. Es decir, el hidrógeno ganó un electrón. El hidrógeno se redujo porque ganó un electrón. Muy bien. Ahora quiero que tomemos un descanso. Anda, tómate un tereré, prepárate un mate, un cocido, un vellú. Ahora sale a alguien, juega con tu perrito, hace lo que sea, pero relájate por unos minutitos, pero no tardes tanto, más o menos 2 a 5 minutos, vuelve otra vez que yo voy a estar acá para continuar con la clase. Genial, ahora que volviste del descanso vamos a aprender a balancear una reacción redox por el método ion electrón en medio ácido. Lo primero que tenemos que hacer es asignar el número de oxidación. Después tenemos que escribir las semirreacciones de oxidación y de reducción. Finalmente, escribimos la reacción parcial de reducción por un lado y la de oxidación por el otro lado. Muy bien. De allí, nosotros tenemos que balancear la reacción 1 a 1, balancear la reacción de oxidación y luego la de reducción como ustedes quieran. Primero uno y luego el otro, o eso no importa. Luego, finalmente, nosotros tenemos que balancear esto en carga y átomo. Y hay que utilizar protones y agua para hacer esto. Protones y o agua. Muy bien. Por eso es que es un medio ácido, porque acuérdense que los protones son ácidos. Finalmente, vamos a igualar el número de electrones y vamos a cancelar todo lo que sea igual y sumamos y obtenemos la ecuación balanceada. Muy bien, este es el procedimiento general. Ok. De allí nosotros obtenemos protones en el medio ácido. Hay protones en nuestra ecuación balanceada, por lo que esto se denomina el método ion-electrón en medio ácido. Genial. Tenemos esta reacción entre el peróxido de hidrógeno y el ácido bromhídrico para producir agua líquida y bromo. Vamos a asignar los números de oxidación. Para el hidrógeno es positivo 1. Para el oxígeno es negativo 1. ¿Por qué? Porque es un peróxido, colmémonos de la regla. En el HBr va a ser positivo 1 para el hidrógeno y negativo 1 para el bromo. ¿Por qué? Porque es un ácido hidrácido. El hidrógeno debe ser positivo y el bromo debe ser negativo. En el caso del agua tenemos negativo 2 para el oxígeno y positivo 1 para el hidrógeno. Y en el caso del bromo líquido tenemos 0 porque está en su estado elemental o fundamental a temperatura ambiente. Muy bien, genial. Ahora escribimos las dos semirreacciones. El bromo pasa de negativo 1 a 0 y el peróxido, en el peróxido el oxígeno va de negativo 1 a el del agua, que es positivo, negativo 2. Muy bien. El primero es una reacción de oxidación. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de electrones. Negativo a 0. O sea que se perdió negativo 1. Había que perder el negativo 1 para llegar a 0, ¿verdad? Porque no podemos ganar protones. Y el segundo debe ser entonces reducción. Acuérdense, uno siempre es oxidación y el otro siempre es reducción. Siempre tiene que ser de ambos lados. Muy bien, balanceamos en masa primero. Tenemos 2 bromos en el producto de oxidación y solo uno en el reactivo, así que agregamos un 2 en el coeficiente. Genial. Ahora agregamos los electrones. 2 por negativo 1 es negativo 2. De negativo 2 pasó a 0, o sea que cada bromo tuvo que haber perdido un electrón. Tenemos un total de pérdida de 2 electrones, 2 electrones en el producto. Ahora, en el caso del peróxido hay que balancear en masa. Para balancear el oxígeno siempre se agrega agua, por lo que agregamos 1 mol de agua. ¿Por qué 1 mol de agua? Porque tenemos un oxígeno en el producto y tenemos 2 oxígenos en el reactivo. Para que sean 2 oxígenos en el producto hay que agregar 1 mol de agua, porque en 1 mol de agua, H2O, viene un oxígeno. Ahora veamos, tenemos 2 protones o 2 hidrógenos en la izquierda, 2 oxígenos en la izquierda. Tenemos 2 más 2, 4 hidrógenos en la derecha,
pero 2 oxígenos a la derecha. Está balanceado el oxígeno, pero no el hidrógeno. ¿Qué vamos a hacer? Exacto, agregar protones en la parte de los reactivos. Agregamos 2 electrones primero y agregamos 2 protones. ¿Por qué 2 electrones? Porque el oxígeno fue de negativo 1 a positivo 1 y hay 2 oxígenos. Negativo 1 a negativo 2, perdón. Y hay 2 oxígenos. Cada oxígeno tuvo que haber ganado un electrón. Entonces, 2 electrones por oxígeno. Muy bien, ahora veamos y balanceamos esto en carga. En la oxidación tenemos una carga negativo 2 en los reactivos porque cada bromo tiene un negativo 1 y en los productos tenemos una carga también de negativo 2 porque el primer bromo tiene una carga 0 y luego cada electrón tiene carga negativo 1. En la reducción tenemos una carga de 0 en los reactivos porque el peróxido es un compuesto neutro, entonces 0, pero 2 electrones más 2 protones, positivo 2 y negativo 2, son 0. Muy bien. Y en los reactivos también tenemos 0 porque cada molécula de agua es neutra. O sea que está balanceado en masa y en carga. Luego hay que cancelar los electrones. Porque, acuérdense, en la reacción redox los electrones no se crean ni destruyen, solo van de un átomo a otro. Hay una transferencia de electrones. Uno pierde, pero lo que uno pierde siempre es ganado por el otro. Se mantienen constantes. Muy bien, cancelamos los electrones. Y si es que no tuvieran el mismo número, nosotros utilizaríamos cualquier número entero para multiplicar tanto la oxidación o la reducción como fuera necesario para balancear estos electrones. Muy bien. Ahora sumamos todo esto y nos queda que 1 mol de peróxido más 2 protones más 2 iones bromuro reaccionan para producir el bromo BR2 líquido más 2 moles de agua. Y esa es nuestra ecuación balanceada de redox. Muy bien. Espero hayas disfrutado de la clase de hoy y entendido cómo funcionan las reacciones redox.